Y quiero llevarle hoy a una reflexión que primeramente y obviamente es algo que he meditado muchísimo en mi corazón. Preguntas que me he hecho a mí misma en medio de estos tiempos de crisis, y yo creo de que también al usted plantearse estas preguntas, yo sé de que su fe va a ser fortalecida. Le he titulado al mensaje del día de hoy: ¿qué harás después de la crisis? ¿Qué harás cuando ya todo esto pase? Hay un pasaje muy hermoso en Eclesiastés, capítulo número 1, que dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo, dice, tiene su hora. Hay un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar lo sembrado. En este mundo todo tiene un principio y todo tiene un final. Y aunque todavía no estamos viendo el final, por así decirlo, victorioso de la crisis que hemos pasado como humanidad en estos tiempos, ciertamente ya el ojo del huracán está pasando. En muchos lugares ya las sociedades, alrededor del mundo, estamos buscando maneras de cómo seguir adelante, a pesar de que esto todavía no hay algo como que para decir que hay una cura, que hay una vacuna, pero ya el mundo entero está tratando de volver a su normalidad. El pánico ha pasado y simplemente ya se están tomando medidas para poder seguir adelante, no con la vida. Y eso es algo que en la Biblia claramente el Señor lo revela. Todo tiene su tiempo. Todo lo que inicia también tendrá un fin. Y esto está llegando, la crisis, por así decirlo, estará llegando en su momento a su final. La pregunta para nosotros como creyentes, y es algo en lo que yo quiero que usted y yo meditemos muchísimo, es qué vamos a hacer cuando esta crisis pase. Ahora, cuando me refiero a esta crisis, yo sé, obviamente, que lo que vamos a seguir haciendo es lo que hemos hecho siempre, lo que hemos hecho para sobrevivir, lo que hacemos para sobrevivir, lo que hacemos para trabajar. El estudiante va a regresar a la escuela, el trabajador va a regresar a su trabajo, el campesino va a regresar a sus campos, y así la vida va a seguir. Pero la pregunta de hoy no tiene que ver en sí tanto con lo que vamos a hacer en cuanto a las actividades normales de la vida cotidiana, sino en qué vamos a hacer en cuanto a nuestra fe. ¿Qué vamos a hacer con Dios? ¿Qué posición va a tener Dios en su vida una vez que esta crisis pase? ¿Cómo va a estar usted en relación con Dios cuando todo esto haya llegado a su culminación? Jesús claramente muchas veces predicó, y es algo que todos sabemos, que las pruebas no tienen el mismo efecto en todas las personas. Hay personas que después de una prueba salen más fortalecidas en su fe. Hay otras que después de pasar una prueba se alejan más bien de Dios. Jesús habló muchísimo de esto y, por ejemplo, déjenme leerle solo aquí en Mateo capítulo 13, verso 20 al 22, les va a aparecer en su pantalla. El que oye la palabra es la semilla sembrada entre las piedras, que en ese momento la recibe con gozo, pero su gozo dura poco por tener poca raíz. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra se malogra. La semilla sembrada entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Claramente nosotros vemos aquí que Jesús habla de que después de un periodo de prueba, después de un periodo de persecución o de un periodo de crisis, muchas personas, aún aquellas personas que han conocido al Señor y lo recibieron con gozo en su corazón, que quizás no llegaron a Dios porque Dios los ayudó de una crisis, sino que se enamoraron del Señor y lo recibieron con gozo en su vida. Aún esas personas, dice la Biblia, que cuando ven venir las circunstancias difíciles, dice, la semilla que fue sembrada en ellos se malogra. Ahora,
Este ha sido lo que hemos pasado como humanidad, ¿no? No solamente ha venido a probar a la humanidad entera, sino que especialmente la fe de los hijos de Dios. Esto ha sido una prueba para nosotros como hijos de Dios. Este momento Dios ha probado dónde está nuestro corazón. Si vamos a seguir creyendo en Él después que todo pase. Si quizás tuvimos pérdidas en este momento de nuestra vida, tal vez la pérdida de un familiar, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un negocio. Todas esas cosas vinieron y van a ser también tomadas como una prueba para la vida del creyente. Definitivamente que Dios prueba a sus hijos. Y este es un momento de prueba para cada uno de nosotros. Nadie se está salvando de eso. Y miren lo que dice el apóstol Pedro. Le voy a leer en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 al 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Claramente Pedro anuncia a la iglesia del Señor que nuestra fe va a ser probada, que nuestra fe va a ser sometida a prueba. Porque dice que esta fe debe de ser mucho más preciosa que el oro. Entonces, todos nosotros en este tiempo estamos siendo probados. Este es un tiempo de prueba no solamente para el mundo, sino también para la casa de Dios, para los hijos de Dios. Ahora, la gran pregunta que surge es cómo vamos a reaccionar ante esta prueba. Cuando las pruebas vienen, amados hermanos, ¿cómo va a reaccionar usted? ¿Cómo voy a reaccionar yo? Es muy interesante. Yo quiero hoy compartirles una historia que me parece muy ideal para traerla aquí, para que usted la conozca y pueda ver que definitivamente siempre vamos a tener la opción de ser fieles a Dios, no importa las circunstancias que estamos viviendo. Quiero traerles a su memoria, porque yo sé que muchos de ustedes ya la han leído, la historia de Ruth, Noemí, pero casi siempre se predica de Ruth y de Noemí. Pero hoy quiero enfocarme también en otro personaje que está en esta historia, de la que no se habla mucho, y es de Orfa, la otra nuera de Noemí. Quiero que vayamos a la Biblia y miremos la historia de dos mujeres que fueron probadas en exactamente la misma prueba. Ambas mujeres tuvieron que pasar la misma prueba. Sin embargo, ambas mujeres reaccionaron muy diferentes ante la prueba. ¿Cuál fue esa prueba que tuvieron estas mujeres? Bueno, ambas quedaron viudas. La Biblia no dice exactamente la razón por la que murieron sus esposos. Quizá haya sido algo como lo que vivimos en este tiempo, que ha sido un tiempo de pandemia, de virus. La Biblia no especifica exactamente por qué murieron los esposos de Ruth y de Orfa. Pareciera ser, de acuerdo al contexto bíblico, que el periodo entre la muerte de uno y la muerte del segundo no es muy lejano. No fueron años de diferencia, sino que aparentemente ambas mujeres quedaron viudas aproximadamente en la misma temporada de vida en la que ellas estaban viviendo. Estas mujeres, tanto Ruth como Orfa, tenían muchas cosas en común. Quiero leerle algunas cosas que encontré en común entre ellas. Y dice, por ejemplo, ambas eran moabitas, o sea, venían del mismo país, la misma región, eran del mismo pueblo. Ambas se casaron con dos hermanos de sangre. Ambas habían conocido, también experimentado la fe en el Dios de Israel. A ambas se le murieron sus esposos. Este es otro dato interesante. Ambas amaban a su suegra. También dice que a ambas se les dio la oportunidad de regresar a su casa
y cada una tomó también su decisión. ¿Y por qué le traigo a colación las similitudes de estas dos mujeres? Porque muchas veces en la vida, cuando vienen pruebas a nuestras vidas, creemos que somos los únicos y que tenemos derecho a reaccionar como reaccionamos porque solo a nosotros nos pasa lo que nos pasó. A estas mujeres les estaba pasando exactamente la misma prueba y sin embargo las dos tomaron decisiones diferentes. Lo que nos ha pasado en este tiempo, las cosas que hemos estado viviendo, no nos han pasado solamente a nosotros, le han pasado a mucha gente alrededor del mundo. Esto no es una cosa de que podemos decir, no, es que solo a mí me pasa, Dios la tiene agarrada conmigo. Muchas veces nos toca vivir dentro de una humanidad que está caída y por su estado caído tiene que muchas veces experimentar todo este tipo de cosas que vienen, ¿no? Y es interesante porque muchas personas que leen este libro creen que la razón fundamental por la que Ruth escogió ir con su suegra era por el gran amor que Ruth le tenía a su suegra. Pero si usted lee las escrituras, usted se va a dar cuenta de que Ruth no era la única que amaba a su suegra. También Orfa amaba a Noemí. Orfa también lloró. Orfa no la quería dejar ir, quería estar con ella. Pero hubo algo que se nota claramente en los siguientes pasajes. Estamos leyendo en Ruth capítulo número 1. Se nota claramente un elemento que al parecer fue decisivo entre la elección de Ruth y la elección de Orfa. Y se los quiero mostrar. La Biblia dice en Ruth capítulo número 1, verso 14, vamos a leerlo, dice, y ellas alzaron otra vez su voz, dice, y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí, la suegra, le dijo a Ruth, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ellas. La decisión de Orfa no tenía nada que ver con seguir o no a Noemí. Era una decisión espiritual. Y Noemí declara en este pasaje, Noemí declara y dice, tu cuñada se volvió a su pueblo, pero también se ha devuelto a sus dioses. En otras palabras, Orfa tomó la decisión de dejar al Dios que había conocido a través de la familia de su suegra. Esta familia israelita había llegado allá y aunque moraban en Moab, ellos eran adoradores del Dios de Israel. Obviamente de que al tener matrimonios con mujeres que no profesaban la misma fe, ¿verdad? Alguien se tuvo que convertir a alguien. Y aparentemente, en el caso de los hijos de Noemí, las esposas habían abrazado la fe de la familia de Noemí. Sin embargo, cuando terminó la crisis, cuando lo peor de la crisis terminó, que ya se habían muerto sus esposos, que las tres estaban viudas, una de ellas tomó una decisión, pero no concerniente a lo familiar, sino concerniente a lo espiritual. Y es que tomó la decisión de devolverse a sus pueblos y devolverse a sus dioses. Y muchas personas, aún muchos cristianos, están hoy mismo en el borde de devolverse a sus dioses, a los que habían dejado antes, a aquellas cosas que antes de Cristo eran sus dioses. Muchos cristianos hoy en día, producto tal vez del desánimo, de la falta de esperanza, están reconsiderando volver a retomar su vida pasada y dejar al Dios que habían abrazado. Entonces, me encanta también ver en este pasaje otra verdad espiritual que no debemos dejar
de examinarla. Este pasaje también es un recordatorio que la fe es individual y no es por asociación. Usted no es cristiano porque usted está casado con una cristiana. O usted no es un cristiano porque es hijo de una mujer cristiana o de un hombre cristiano. O quizás usted no puede decir yo soy cristiano porque sus hijos van a la iglesia, pero usted no. Usted no tiene la fe. En este momento, aquí se vio dónde estaba la fe de cada una de ellas. Quizás Orfa había, ¿verdad?, aceptado vivir bajo los parámetros de la familia de Noemí, de la fe de ellos. Pero una vez que se rompieron los lazos entre ellos, también ella rompió sus lazos con Dios. Y dice la Biblia que se devolvió. Sin embargo, la otra mujer, Ruth, dice la Biblia de que ella tuvo una respuesta totalmente diferente ante la prueba que había venido sobre su vida. Y quiero que leamos en Ruth, capítulo número 1, verso siempre el 16, que dice así. Después que la suegra le dice, devuélvete, tu cuñada se fue a sus dioses. Mire la respuesta interesante que dio Ruth y dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Y mire qué interesante, dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Claramente, este fue un momento para la vida de Ruth donde dijo, ¿sabe qué? Yo pasé lo mismo que pasaron Orfa, que pasó Noemí, yo también quedé viuda. Pero yo decido volver contigo a Israel y hacer de tu Dios mi Dios. Ruth había tomado una decisión concerniente a su relación con el Todopoderoso. Al igual que a Orfa, también a ella se le había muerto su esposo. Yo no me puedo ni siquiera imaginar lo duro que debe ser una viudez. A veces me lo imagino y sin que mi esposo se haya muerto me pongo a llorar porque digo, Señor, yo no podría vivir sin mi esposo. Y es una prueba sumamente dura. Pero la Biblia dice que esta mujer, después de la prueba más difícil de su vida, tomó una decisión y es una decisión espiritual. Es una decisión donde ella dice, yo voy a seguir al Dios de Israel. Y le dice a Noemí, su suegra, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Una decidió volver a sus dioses y otra decidió volver al Dios de Israel. Entonces la pregunta del millón será, cuando todo esto pase, ¿cómo estará usted con su fe? ¿Qué decisión va a tomar? ¿Seguirá confiando en el Señor? ¿Seguirá creyéndole en sus promesas? ¿Seguirá viviendo una vida de santidad? Porque aunque todo esté mal allá en el mundo, vale la pena vivir para Jesucristo. ¿O se volverá a sus dioses? Y quizás usted estará diciendo en este momento, yo no tengo ningún otro Dios. Quizás no adorará a otros ídolos. Pero hay cosas que toman forma de Dios en nuestra vida, que cuando nos alejamos de Dios, también se convierten en dioses para nosotros. Cosas como, por ejemplo, el alcohol muchas veces. Hay gente que en esta pandemia regresó al alcohol. ¿Sabía usted que las personas que venden vino, que venden cerveza, que venden alcohol en Estados Unidos, especialmente en el estado de Nueva York, dijeron de que para ellos la pandemia había sido una de las, por así decir, bendiciones más grandes porque sus ventas se dispararon. Vendieron tanto alcohol cada día de la crisis, de la pandemia, del encierro en Nueva York, como que si estuvieran en año nuevo. Así eran los récords de venta de alcohol en el estado de Nueva York durante el encierro. Muchas personas volvieron a sus dioses
Muchas personas volvieron al Dios del alcohol. Otros han vuelto al Dios de las drogas. Otros han vuelto a retomar relaciones que ya habían decidido dejar. Relaciones de adulterio. Volvieron con amantes y están ahí ahora y se alejaron del Señor. Jóvenes que al no tener una conexión con la iglesia, con Dios, volvieron otra vez a su vida anterior. Entonces, esto es un momento decisivo para usted y para mí también. ¿Qué vamos a hacer después que esto pase? ¿Vamos a seguir creyendo y sirviendo al Señor? ¿O vamos a ser como Orfa, que se devolvió a sus dioses? Jesús plantea una pregunta para la generación de los tiempos finales. Ustedes saben que yo siempre les he predicado que Cristo viene pronto y yo creo con todo mi corazón que entre más pasan estas cosas, más nos acercamos a la venida del Señor. Y Jesucristo, antes de irse, habló un poco de las señales de los últimos tiempos. Y en las señales de los últimos tiempos, Jesús hace una pregunta para la generación que estamos viviendo estos tiempos. Y mire lo que dice Lucas, capítulo número 18, verso 8. Jesús pregunta, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en su corazón? ¿Hallará fe en su vida? Muchas personas han dejado que su fe se enfríe. ¿Hallará en usted una fe firme? Quiero terminar este mensaje animándole, amados hermanos, a que evaluemos cada uno de nosotros dónde estamos en nuestra relación con Dios. ¿Dónde vamos a estar en nuestra relación con Dios después que todo esto pase? Algunos ya tomaron la determinación, después que todo esto pase, que no van a regresar más a las iglesias. Y no hablo solamente de esta iglesia, a las iglesias en general. Su fe se fue, se perdió. Comenzaron a decir cosas, ¿dónde está Dios en esta pandemia? Si Dios existiera, no hubiera permitido nada de esto. Y ya lo tienen determinado. Ya determinaron que no regresan más. ¿Dónde va a estar su fe cuando todo esto pase? Primera de Corintios, capítulo 10, verso 12, nos dice algo para aquellos que todavía decimos no. Mi fe no tiene nada que ver con las circunstancias. Mi fe no tiene nada que ver con que si estamos bien o si estamos mal. Yo amo a Dios por quién es Él y por quién soy yo cuando estoy cerca de Él. Entonces, la palabra de Dios tiene un mensaje para nosotros, para aquellos que decimos, no, mi fe va a estar firme. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 12 dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Si usted ya determinó que usted va a estar firme cuando todo esto haya pasado, ¿qué es lo que ahora tenemos que hacer? Cuidarnos, mirar que no caigamos. Mirar cuáles son aquellas cosas que me están haciendo poco a poco regresar a mis dioses del pasado. Quizás es un exceso de series pornográficas, quizás es estar hablando con personas que le están atrayendo al mal, yo no sé, o personas que le están dando a tomar y usted ya había dejado eso. La Biblia dice, el que piense que estar firme, cuídese de no caer. De aquí hasta que el Señor dé todo esto por finalizado. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como cristianos? No solamente elegir estar firme, sino también cuidarnos de estar firmes. Quiero hacerle una invitación ahora, en esta mañana. Yo le invito a que usted evalúe su compromiso con Dios. ¿Cómo está en su compromiso con Dios en esta etapa de la historia? ¿Cómo ha sido su relación con el Señor?
Y quiero animarle a que si se ha apartado del Señor, vuelva a Cristo. No espere a que la desgracia toque a su puerta. Y puede hacer que la desgracia nunca toque a su puerta. Mire, algo interesante de la historia de Orfa y de Ruth es que de la vida de Orfa no se vuelve a saber nada en las Escrituras, no hay nada que nos diga qué fue de la vida de Orfa después que ella regresó a sus dioses. Quizá fue una vida dura, pero sí nos habla de qué fue la vida de Noemí, de esa mujer que fue probada, pero que decidió seguir al Señor. La Biblia sí nos habla y ¿sabe lo que nos dice que pasó con ella? La Biblia dice de que ella se volvió a casar con un hombre que la amaba, un hombre que la amparó, la respetó, tuvieron un hijo y su hijo fue el abuelo del rey David. Y no solamente eso, sino de que cuando usted lee la genealogía de Jesucristo, ahí está Ruth, una moabita, una mujer que no tenía una sola sangre israelita, en la genealogía del hombre más grande de la historia, que fue nuestro Señor Jesucristo. Yo le garantizo, hermano, de que si usted o hermana, si usted toma la decisión de que aún después de la crisis usted va a seguir conectado con Dios, va a seguir creyendo a Dios, su historia va a ser muy diferente que si en este momento usted se vuelve para atrás. Y si se ha vuelto para atrás, dice la Biblia, hoy es el día de salvación. Hoy Dios quiere que usted se reconecte con Él. No deje pasar un solo día para reconciliarse con el Señor. Y quiero invitarle ahora a que oremos y que todas aquellas personas que se han apartado de Dios puedan hoy decirle: Señor, yo no te voy a dejar después de la crisis. Al contrario, me voy a pegar más contigo.